Como siempre digo, pero es que es necesario. Bienvenida al canal y muchas gracias por aceptar la invitación. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante, a razón además de un libro de muy reciente publicación, y ya lo comento. No es por hacer publicidad, pero bueno, también me parece pues de rigor enseñarlo. Es este libro, Un Marx para nuestro tiempo, que compilas tú y participas no solo con una introducción, sino con un capítulo extenso y bastante interesante, y en el que participan otros grandes autores. Te quería preguntar un poco, en primer lugar, qué motivó el libro, y que nos cuentes un poco cuál es esa cuestión que hoy vamos a tratar, que si puedes la introduzcas, la relación entre marxismo y modernidad, que yo creo que es uno de los elementos que están presentes en casi todos los capítulos que lo conforman. Mira, este libro, primero muchas gracias por la invitación, Jesús. Es un gusto estar contigo en este espacio y compartir esta lectura de Marx que remite a una interpretación originalmente desarrollada por el doctor Enrique Dussel, filósofo de la liberación, fundador de la filosofía de la liberación, y uno de los marxistas más importantes, yo diría, del mundo contemporáneo. Reconocido, digamos, no por nosotros, sino también por los grandes marxistas de este tiempo, y que además es uno de los pensadores que le ha dedicado más tiempo a trabajar Marx. Él estuvo 10 años trabajando, este autor, y realmente trastocó toda su obra y todo su método. O sea, él decía incluso, el método de Marx es el método de la filosofía de la liberación. Así de fundamentales. Sin embargo, el Marx que desarrolla Enrique Dussel es un Marx muy poco conocido. Primero hay que decir que realmente Dussel es de los pocos autores que se ha leído todo Marx, o sea, sobre todo lo que tiene que ver con la obra relacionada con el Capital. O sea, él tiene 4 libros fundamentalmente sobre las 4 redacciones del Capital de Marx. Entonces, en cada una pues va revisando el modo como genealógicamente Marx va construyendo las categorías, desde los primeros escritos tempranos y de juventud sobre el tema hasta la versión, digamos, más desarrollada en la segunda edición del Capital. Entonces, se dedicó, como te decía, 10 años, y además hay que decir que Dussel tenía una manera de trabajar los autores que le permite mostrar cosas que otros autores no pueden descubrir. Entonces, he aquí como el tema central, uno de sus últimos libros sobre este Marx se llama Así un Marx desconocido. Y precisamente nosotros queríamos como hacer más inteligible este intento de Dussel por hacer explícito un Marx que realmente ha sido poco conocido, porque el siglo XX no tuvo, digamos, categorías suficientes para poder entender este Marx. Había demasiados prejuicios, y aquí es donde vamos entrando al tema, porque en general se hizo una lectura de Marx desde los presupuestos de la modernidad. Hay mucho que decir, para poder hacer inteligible este punto. La modernidad es un proyecto civilizatorio, y lo defino desde el comienzo para que podamos ir entendiéndonos. Es un proyecto civilizatorio de muerte. O sea, es un proyecto civilizatorio que ha conducido a las crisis actuales en las que nos encontramos hoy en día. La crisis, digamos, económica, ecológica, social. O sea, estamos realmente ante la catástrofe. El mismo genocidio en Gaza también se puede explicar desde la misma lógica del capital. Entonces, Enrique Dussel decía que
la modernidad como proyecto civilizatorio se origina en 1492, que es el momento en el cual Europa comienza su expansión y primero hace caer al Andalus, ¿no? Esta civilización musulmana, y después va a seguir su expansión, va a llegar a Viayala, ¿no? A otro continente desconocido para Europa, que no era desconocido para otras civilizaciones, pero sí para Europa, y que hoy día se conoce como América Latina. Pero bueno, América Latina, cuando decimos Viayala, cuando decimos América Latina, queremos decir cosas distintas, porque son comprensiones distintas y modos de vivir, ¿no? La tierra de otra manera. Entonces, el proyecto civilizatorio de la modernidad se expande, y se expande con todo un modo de vida, todo un modo de comprender la economía, la política, pero sobre todo, digamos, se podría resumir como un modo de vivirse la subjetividad. Entonces, este es un tema súper amplio, o sea, no lo vamos a poder agotar en esta entrevista, pero mira, a mí me gustaría, o sea, para poder como entrar en el tema, empezar a leerte los 2 párrafos con los cuales empieza este libro, porque yo creo que ahí como que se resumen de alguna manera los temas centrales que podríamos ir abordando. Entonces, el primer párrafo tiene que leerse inmediatamente el segundo, porque si no, no se entiende nada. Y dice así: Marx es uno de esos pensadores críticos de los que toda persona de izquierda cree saber algo. Marx abandonó la filosofía al superar el idealismo hegeliano y se dedicó a la economía para desarrollar el método científico del materialismo histórico. Mientras que para Hegel la realidad era espiritual, para Marx era material, física y económica, ya que para Marx lo primero es la materia y la conciencia es un derivado de esta. A partir del método dialéctico hegeliano, el cual parte de la estructura, tesis, antítesis y síntesis, Marx desarrolló el método del materialismo dialéctico como determinación de la infraestructura sobre la superestructura. La comprensión de la historia que desarrolló el Marx definitivo advirtió a los procesos revolucionarios por venir que la línea histórica de las contradicciones como lucha de clases daría lugar al socialismo como culminación de la etapa capitalista. Hasta ahí el primer párrafo. Y dice: prácticamente todo lo que se afirma en el párrafo anterior es falso, salvo la primera frase. Es decir, que Marx es uno de esos pensadores críticos de los que toda persona de izquierda cree saber algo. Sin embargo, lo más sorprendente es que a pesar de ser demostrablemente falso, este cliché sobre Marx continúa siendo repetido por el marxismo del siglo XX hasta el presente, lo que nos impide arribar a un marxismo del siglo XXI. Y bueno, yo lo que he hecho es una paráfrasis, ¿no? Que la he pensado a raíz de este libro de Terry Pinkard, una biografía de Hegel, en donde él ponía, ¿sabes?, todos los prejuicios que se tienen sobre Hegel y que las caricaturas que se han hecho a lo largo de la historia, para mostrar que Hegel es mucho más complejo de lo que se dice, ¿no? Que todas estas simplificaciones no tienen nada que ver con el autor. Y ahora, algo así ha pasado con Marx, pero de manera mucho más fuerte, porque ahora tú imagínate, si no se comprendió Hegel, entonces, y Marx quiso llevar a cabo una inversión de la dialéctica hegeliana, pues entonces, ¿dónde estamos en la lectura que estamos haciendo de Marx? Es decir, Marx es un autor sumamente desconocido. ¿Por qué? Porque se leyó primero, digamos,
los manuales desarrollados, ¿no?, para leer a Marx, Sí. se leyeron antes estos manuales que a Marx mismo. Entonces ha ido como una lectura de la lectura de la lectura de la lectura, que realmente no nos permite descubrir quién es Marx. Y además, pon tú que hemos leído a Marx directamente del texto, pero ahora, ¿desde dónde hemos leído a Marx? O sea, ¿con qué preguntas hemos leído a Marx? ¿Con qué prejuicios? Y es aquí donde entra el tema de la modernidad. La modernidad ha constituido un modo de comprensión de la que es muy difícil tomar distancia. O sea, estamos constituidos, nuestro marco categorial, nuestra concepción, nuestra visión de mundo, de vida, digamos, hemos instalado completamente el modo de ser de la modernidad. Entonces, ¿cómo vamos a leer, ¿no?, a Marx? Esa es la pregunta, sí. No, claro, me parece interesante. Yo te comentaba antes que a mí el libro, o sea, por un lado me parece una contribución fantástica, o sea, todos los capítulos son interesantísimos y por si fuera poco, no solo tiene autores súper consagrados, sino que tiene un texto inédito de Marx, que yo, con el prejuicio, que venías hablando de prejuicios, pensé, esto va a ser una notita, ¿no? Y no, hay que rascar, o sea, hay comentarios de Marx súper interesantes, o sea, que animo a todo el mundo a leerlo, ¿no? Y sin embargo, a mí el texto, seguramente porque desde donde lo leo y por la tradición de la que provengo. Yo provengo de la tradición de los partidos comunistas y de una lectura republicana del Capital, ¿no? Republicano, que en España quiere decir una cosa muy particular, ya lo sabes, y hay un marxismo español en clave republicana que también ha hecho, yo creo, interesantes contribuciones y que a mí me ha influido, ¿no? Y es que, claro, mi impresión es que el texto es extremadamente inclemente con ese marxismo que se habla siempre de marxismo del siglo XX. Tan inclemente que me parece que, criticando su simplificación, es una crítica a veces muy simple o muy simplificada. De hecho, en las 8 tesis que mencionas a continuación de lo que nos has leído, hay varias que a mí me rechinan fuerte, te quiero decir, ¿no? Y si todo esto te lo planteo, no es para entrar, o sea, por supuesto que es bienvenido el debate, ¿no? Sino te lo planteo porque creo que es necesaria, y de facto yo creo que ya se está dando, una alianza estratégica entre diferentes tradiciones y diferentes lecturas de Marx, porque en realidad, y te llevo siguiendo ya algún tiempo, creo que compartimos las coordenadas políticas por ejemplo, la mayoría de análisis de coyuntura, la defensa de los proyectos de liberación latinoamericanos, la defensa de los procesos de transformación a uno y otro lado del charco. Sin embargo, me parece que a veces la manera en que se trata ese marxismo del siglo XX es bueno, la palabra es esa, ¿no? Inclemente, tan dura, tan taxativa, tan lapidaria, que a veces pues es como excesivo, ¿no? O sea, plantea varias cosas, no sé si quieres que te ponga algún ejemplo o más o menos se entiende, pero bueno, por comentarte muy rápidamente, ¿no? Me mencionas que, por ejemplo, la ideología alemana constituye una contribución ideológica falsa producida por el marxismo ortodoxo stalinista. Yo o sea, me parece complicado, o sea, es una producción de Riazanov, que justamente es quien se reivindica frente a ese marxismo ortodoxo stalinista. O sea, Riazanov le mata a Stalin, ¿no? De tal manera que yo no... O sea, yo estoy de acuerdo en que en el contenido, la ideología alemana no es un texto acabado que debía leerse como a lo mejor leemos el Capital. Pero me parece que descartarla con ese argumento a mí no me convence. Igual que cuando planteas que la caricatura entre infraestructura y superestructura es una visión reduccionista. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, eso se esculpió en piedra y como desarrolla Ludovico Silva, que seguro que lo conoces bien, ¿no? En su texto sobre Marx, es una metáfora que no tiene mayor trascendencia. Sin embargo, dices inmediatamente después, ¿no? Marx solo lo mencionó de pasada en un texto temprano y nunca volvió a tratar el tema. No, o sea, yo creo que la contribución del 59 no es un texto temprano y justo en el primer capítulo del Capital la menciona de nuevo, la cita literalmente, ¿no? Defendiendo justamente esta contribución, ¿no? Pero más allá de eso, me parece que hay una línea conductora entre diferentes autores, incluyendo Michael Heinrich, que escribe desde Europa, que plantea en un anti-engelsismo una forma de descartar todo lo que viene de ese socialismo del siglo XX que ha dado enormes errores y enormes horrores. O
Sí, que creo que ahí vamos a estar de acuerdo, pero creo que también ha generado muchos procesos interesantes de construcción, de liberación nacional en América Latina, en África, en Europa, que muchos revolucionarios pusieron sus expectativas en ese marxismo que hoy criticamos. Y yo me sumo en gran medida a la crítica, ¿no? Pero que a lo mejor es... No sé si me estoy transmitiendo bien la idea, pero bueno, no sé, a mí me generaba esa tensión y me parecía interesante también decírtelo porque seguramente se pueda tratar de algún malentendido. Sí, mira, qué bueno que lo mencionas y a mí me gustaría como rápidamente como ir a esas tesis porque me parecen centrales, o sea, por eso están en las primeras dos páginas, ¿no? Entonces, la primera tesis es, ¿sabían que el Marx que conoció el siglo XX es un Marx que construyó el estalinismo? O sea, esto yo sé que es súper provocativo porque nos da como roña, ¿no? O sea, nadie quiere como ponerse ahí al lado de Stalin. Y sin embargo, o sea, la compilación de las obras de Marx y Engels en alemán, ¿no? Que sirvió como base para las traducciones a las distintas lenguas, fue preparada por el Instituto Marx Engels Lenin en Rusia. O sea, era esa época y con esa visión también, o sea, con esa visión de sistematización, de justificación, había una intencionalidad. Entonces no podemos como simplemente como cerrar los ojos y mirar a otro lado. O sea, es algo que tenemos que asumir porque se puso un libro al lado del otro con esa intencionalidad. O sea, creo que como izquierda sobre todo, tenemos que hacernos cargo de eso. Porque eso también tuvo repercusiones políticas. O sea, no estamos hablando simplemente de una lectura o una lectura errónea, sino también de las consecuencias políticas que se siguieron ahí y que son de las cuales tenemos que hacernos cargo hoy, porque hoy también nos impiden llevar a cabo transformaciones más radicales. Entonces, para mí, o sea, yo me dedico a la filosofía, pero yo me dedico a la filosofía con un compromiso político ineludible. O sea, tenemos que hacernos cargo de las interpretaciones que tenemos y sobre todo de las consecuencias que tienen esas interpretaciones. De modo que este dato que la izquierda nunca la miró de frente, tenemos que tomar conciencia porque eso también venimos arrastrando, o sea, nos determina por la espalda. Y yo lo que quiero es que lo traigamos de la espalda y que lo veamos de frente para que podamos nosotros actuar en consecuencia. La segunda tesis, ¿no? ¿Sabían que un texto tan icónico como la ideología alemana no fue escrito ni por Marx ni por Engels, ¿no? O sea, esto es así como, ¡guau!, ¿no? Porque para la ideología alemana, ¿sabes? Fue como un tótem. Y sin embargo, mira, o sea, si tú ves, yo creo que debería de poner, ¿no? Una de las imágenes del texto de la ideología alemana, que está lleno de dibujitos de Marx. O sea, el original de la ideología de Marx, o sea, es un texto, ¿sabes? Que Marx o sea, no es un texto serio, que él pudiera, o sea, que él quisiera como sacar a la luz. Es un texto que está lleno, ¿sabes?, de dibujitos, de gotas de vino, de quemadas de cigarro, o sea, de monos que lleva y va. Esa es la ideología alemana. Entonces, como que bajemos del pedestal los textos a su justa dimensión, porque si no, entonces estamos queriendo como enfatizar algo que Marx no estaba enfatizando. O sea, él era tan perfeccionista, tan exigente consigo mismo, que escribía y reescribía. Tú sabes las veces que reescribió páginas porque no le parecía que estaban suficientemente bien explicadas. Y de pronto tenemos estos libros que se vuelven icónicos para el marxismo del siglo XX y que Marx pues ahí los dejó guardados, ¿me entiendes? Entonces es como eso, bajarlo del pedestal. Después, la tercera, ¿sabían que la famosa introducción de los Grundrisse del 57-58, donde supuestamente Marx expuso su método dialéctico, en realidad es un texto que Marx nunca publicó? O sea, esto también a mí me parece como escandaloso, o sea, que sigamos yendo y trayendo con este texto que nos podría aportar. O sea, yo lo que estoy diciendo no es que no hay que leerlo, hay que leerlo, claro, pero hay que leerlo desde la mirada última, que es el capítulo 1 del Capital de Marx. Ahí es donde Marx está trabajando la cuestión del método
en su momento más maduro. ¿Entiendes? El otro texto es un texto temprano que hay que verlo más bien, como decía Marx, o sea, hay que verlo desde la visión última. Y desde ahí mirar a ese texto y ver cuánto se distancia y cuánto avanzó Marx. Y no al revés. Porque lo que se hizo, fíjate, o sea, metodológicamente no tiene ningún sentido. Se agarró un texto temprano y eso se aplica como si fuese el método que utilizó Marx en El Capital en su última versión. Entonces, metodológicamente es un error. Entonces, lo que yo estoy haciendo como ver es que este gran método de Marx, pues en realidad, pues hay que meterse en la teoría del fetichismo del Capital. 4. ¿Sabían que los tomos 2 y 3 del Capital fueron elaborados por Engels y que los verdaderos tomos escritos por Marx no fueron publicados hasta mucho tiempo después y solo en alemán? Estos textos son prácticamente desconocidos para el marxismo del siglo XX. Además, autores como Michael Heinrich, uno de los mayores conocedores del Mega, sostiene que en estos tomos 2 y 3 se encuentra un Marx sumamente relevante para comprender el proceso de financiarización del capital. O sea, seguimos hablando del tomo 3 y del tomo 2 y del tomo 3 cuando tenemos textos de verdad. O sea, hoy día ya no hay como la justificación de qué estaría pensando Marx. O sea, Marx dejó bastantes textos para preparar el tomo 2 y 3. Y lo que tenemos hoy, pues tenemos que también decir de dónde sale y hasta dónde llega. Pero, es decir, como que no podemos simplemente voltear a otro lado cuando tenemos evidencia y tenemos textos que hoy ya se podrían trabajar y pensarlos desde lo que está pasando ahora. 5. ¿Sabían que inclusive la versión del tomo 1 del Capital que ahora conocemos en castellano no fue la que escribió Marx, sino que es también una versión que preparó Engels en donde mezcló las últimas versiones escritas por Marx? O sea, esto es importante también porque en algunos puntos Engels tenía otra visión que Marx y en algunos puntos hizo cambios que fueron contraproducentes también. Entonces tenemos que saber qué es lo que estamos leyendo. Ese es como todo el punto, porque ahora podemos hacer, digamos, esa distinción. 6. ¿Sabían que la relación entre infraestructura y superestructura es en realidad una caricaturización reduccionista del método de Marx? Y tú dices, bueno, es muy duro como lo estamos diciendo, pero es también así. O sea, es como decir que la dialéctica de Hegel se entiende desde la tesis, antítesis y síntesis. O sea, quien repite eso no entendió, pero un rábano de Hegel. ¿Me entiendes? O sea, y si tú te fijas, en general, los acercamientos que se tienen a la dialéctica son de ese nivel. Entonces tenemos que complejizar el tema. Cuando Hegel hablaba del pasaje dialéctico de un concepto a otro, o sea, mira, si yo me pongo aquí, me propongo explicarte un poquito, nada más como para mostrar la punta, ¿no? La punta del iceberg. Dice Hegel, vamos a pensar, ¿no? La realidad, vamos a tratar de conocer. ¿Y desde dónde podemos empezar a conocer? ¿Cuál sería el primer concepto de conceptos? Se pregunta Hegel. Estoy yéndome al principio de la lógica. Y dice Hegel, bueno, para poder conocer tenemos que acercarnos, ¿no? al objeto de estudio. Pero si yo me propongo como empezar por el principio de los principios, pues tengo que pensar el ser, porque no hay nada que yo pueda pensar que no sea. O sea, es como algo evidente. O sea, todo lo que yo pienso va a tener que, porque yo digo, esto es, ya cuando digo es, cuando le voy a predicar algo, o sea, ya le he puesto el ser. Entonces, el primer concepto del cual yo tengo que partir es el ser y no hay de otra. Entonces dice, cuando me pongo yo a pensar, a ver, vamos a ver el contenido del ser, ¿qué incluye? O sea, bueno, ¿qué incluye? Entonces se sumerge adentro del concepto. Y dentro del concepto, ¿qué encuentra? Empieza a distinguir, porque dice, si yo digo que el ser es, ¿no? Lo que sea, ya lo estoy separando de sí mismo. ¿Ves? Entonces,
cuando me pongo a ver, como que no lo puedo definir. Porque si digo, o sea, incluso hasta si yo pongo mi mente en blanco, pues ya es blanco, ya no es el ser, ¿me entiendes? Es como muy problemático y Hegel se encuentra ahí como, estoy hablando en un momento muy abstracto de la lógica. Pero entonces cuando se pone a pensar el ser, encuentra la nada, ¿ves? Claro. Porque es como el ser indeterminado. Ahora, si tú te fijas, la nada la encontró ¿dónde? La encontró adentro del ser. Entonces, no es que dijo, paso del ser a la nada, ¿me entiendes? O sea, la dialéctica no tiene que ver con el pasaje a su contrario, sino que tiene que ver con encontrar el contenido de un concepto al interior, y al interior encuentra su contrario. Entonces, la dialéctica se va sumergiendo, ¿ves? Entonces entonces no tiene sentido decir tesis, antítesis, síntesis, porque entonces parece como un camino, un salto de una cosa a otra que no hace justicia, pues, ¿no? Y después dice, bueno, ¿y cómo pasé yo del ser a la nada? A ver, yo estaba pensando el ser y terminé pensando en la nada, y entonces viene el tercer concepto, el devenir. ¿Cómo devine, no? Del ser a la nada. Es decir, el método consiste en hacer inteligible el contenido de algo. O sea, es el mismo algo que yo estoy investigando lo que me va a dar el método. O sea, no es que yo tenga un método antes y lo aplico. Esa es una visión totalmente errónea de lo que es el método. Entonces, hay aquí como tantos presupuestos, o sea, que yo me tendría que poner así a dar clases de filosofía. Pero realmente, o sea, si yo digo, es una caricaturización, o sea, infraestructura, superestructura, realmente lo es. O sea, no es que yo quiera ser así cruel, ¿no? Con el marxismo del siglo XX, es que realmente no se entendió nada, porque si tú pones es como un pastel lo que se está construyendo aquí, una cosa encima de la otra, y no tiene nada que ver, porque la realidad no es así. La realidad es compleja. Y tú sabes, o sea, más bien están imbrincadas las dimensiones de la realidad. Entonces, hay que entenderlo más bien en esa complejidad. Pues si tú construyes un pastel, entonces está muy fácil, pero la realidad no es así. Entonces tienes que construir, o sea, una teoría que realmente te dé cuenta de la realidad y no que te reafirme tus propios prejuicios. Y lo que pasó con esta relación de infraestructura y superestructura es una reafirmación de los prejuicios de la modernidad. Entonces, quieres ver lo que quieres ver y ves lo que quieres ver y punto. Entonces, no es que yo quiera ser como muy cruel, es que realmente es muy simplificador y no explica. Bueno, la 7 es lo de la tesis, antítesis, síntesis, que es un reduccionismo. Y por último, bueno, que nunca se desarrolló ni un materialismo histórico ni un materialismo dialéctico. O sea, Marx, así como tal, no habló, o sea, en esos términos. Entonces hay que ver qué significa el método en Marx. Entonces, este libro, del cual estamos hablando, el tema central, yo diría, es el método. Entonces, se trata como de abordar el tema del método de Marx. Y el método de Marx es la teoría del fetichismo. Pero bueno, aquí nos metemos ya en otro tema bien complejo. No, me parece, o sea, me resulta, como te digo, muy contradictorio. No, es la misma sensación que tenía cuando te leía al escucharte parecido, porque estoy de acuerdo en casi todo el contenido de lo que has planteado. A mí no me duele prenda reconocer que evidentemente todo eso son simplificaciones, que esta idea de tesis, antítesis, síntesis no está efectivamente en Hegel, está en Marx, se encuentra solo en La miseria de la filosofía, que es un texto que escribe contra Proudhon. Entonces ya de alguna manera él mismo simplifica su propio método, entonces no está muy claro qué quiere decir. Es evidente que hay una enorme cantidad de textos de Marx que están inéditos, algunos de los cuales menciona los Grundrisse, pero podíamos haber mencionado las famosas tesis sobre Feuerbach, que es una cosa que el tipo escribe al pasar y de repente se convierte en la centralidad de su pensamiento, ¿no? La tesis 11 es que da para tatuajes, que yo los he visto, ¿no? Y sin embargo, efectivamente, si quisiéramos entender a Marx, pues lo central no es eso. De la misma manera que si queremos entender a Hegel, seguramente lo central no es la dialéctica mal llamada del amo y el esclavo, ¿no? De Kojev.
porque seguramente la mayoría de lectores de Hegel que lo leyeron a través de Kojev el siglo pasado no entendieron nada. Pusieron en el centro de la obra de Hegel una segunda sección de la fenomenología, que bueno, es importante o puede tener un papel importante en el desarrollo, pero en Hegel justamente lo importante es lo que tú mencionas, ¿no? Cómo los conceptos se van conteniendo a sí mismos y de alguna manera el espíritu y estas mismas categorías, por ser más preciso, se van desplegando, van creciendo, ¿no? Y el desarrollo de Hegel es tan complicado justamente por eso. Por eso me parece interesante. Ahora, no dejo de pensar, porque decías hace un momento, que en realidad a ti lo que motiva esta propuesta es una motivación política. O sea que hay que ponerse delante lo que ha significado el siglo XX. Y a mí hasta cierto punto estoy de acuerdo, en que pues, los manuales de la Unión Soviética no eran muy precisos, pero también estoy bastante convencido de que esos manuales, muchas veces que nosotros despreciamos, y yo mismo los he despreciado en muchas ocasiones, como digo, manuales de la Unión Soviética, que es ya la caricatura, porque podríamos mencionar los textos de Marta Harnecker, que jugaron un papel importante en América Latina, ¿no? Y esos textos fueron los que llevaban los revolucionarios en una mano mientras en la otra llevaban el fusil, tanto en Latinoamérica como en África. Y hasta cierto punto decimos, bueno, el marxismo del siglo XX no aportó, pero en realidad las revoluciones se hicieron en muchas ocasiones bajo el amparo internacional de la Unión Soviética y bajo la motivación local de esa motivación del marxismo-leninismo, en el nombre del cual se han hecho todo tipo de revoluciones, no solo en la Europa occidental. De hecho, en Europa occidental no se han hecho casi ninguna, o muy pocas. Y sin embargo, en el mal llamado tercer mundo, en América Latina o en África, han jugado un papel importante, ¿no? Por eso decía que a mí me parece que cuando a veces somos tan críticos de eso, en realidad, gracias a esos textos, muchos trabajadores que no tenían formación universitaria, que no habían podido estudiar filosofía o sociología o cualquier otra carrera, tenían en la mano una versión simplificadora de la dialéctica, sin duda, pero que les permitía lo suficiente como para comprender de alguna manera su contexto y ofrecer una alternativa política mesiánica, una alternativa política que muchas veces era un fruto indeseado de la modernidad. Yo no tengo una visión tan crítica de la modernidad, pero seguramente porque por modernidad entienda algo diferente de lo que tú misma o el resto de autores que por supuesto son autores mucho más consolidados que yo mismo en la academia y en estas discusiones, no lo dudo, pero que me parece que a veces hacemos esa lectura, si me permites, no sé si poco dialéctica de la discusión, ¿no? En el que parece que eso, la modernidad es una expresión de lo negativo, de aquello que no nos convence, de todo ese capitalismo patriarcal que Grossfogel, ¿no? desarrolla en un montón de adjetivos, 10 y pico adjetivos, no sé si eran 16 o así. Cuando yo creo que es más complejo, ¿no? La modernidad ha jugado un papel muy ambivalente y el propio Marx en su propia obra está muy presente, ¿no? Como Marx escribe en unos textos hoy en día muy descalificados, lógicamente, sobre el colonialismo británico en la India, diciendo esto trae consigo desarrollo, aunque la modernidad no es capaz, o el capitalismo no es capaz de traer desarrollo, sino es a expensas de muertes, ¿no? O sea, como toda esa dialéctica de la modernidad a veces me parece un poco, no sé si ausente, porque realmente sí que está en algún momento, pero se tambalea, y yo creo que sería posible, justamente retomando lo que decías de Hegel hace un momento, una suerte de crítica inmanente a la modernidad. O sea, plantear, por ejemplo, que los derechos humanos son una creación genuinamente moderna. No sé si estarás de acuerdo o no, ¿no? Pero yo creo que son una creación genuinamente moderna y que es muy reivindicable por los movimientos sociales y que de hecho se están apropiando de ellos no solo en Europa, sino en América Latina. De esa manera, como esas son el tipo de contradicciones que a mí me surgen, ¿no? Que da la impresión de que a veces esta expresión es muy desagradable, no sé si en España es muy frecuente, esta de tirar al niño con el agua sucia, me parece muy gráfica, ¿no? Pero se tira todo lo que representa una tradición política que creo que podía tener elementos de desarrollo y de la cual creo que Marx es una suerte de crítico inmanente, no sé si trascendente, no sé si es un crítico trascendente de la modernidad, eso podríamos discutirlo, yo no lo termino de ver, pero sí que es un crítico inmanente y es un desarrollo. La propia Hannah Arendt, y ya perdona que me estoy extendiendo mucho, plantea en un momento que Marx es la única conexión posible entre el pensamiento político occidental, o sea, la modernidad, ¿no? Y el totalitarismo.
Dice, Marx es un punto de ruptura porque es el único momento en el que la modernidad o el pensamiento occidental se desvía del que para Hannah Arendt lógicamente es el camino natural y acaba en el totalitarismo, ella plantea stalinista, ¿no? A mí me parece que hay algo de verdad en ese razonamiento, no porque yo suscriba en absoluto la cuestión del totalitarismo, pero sí en que Marx es en algún sentido una obra que desborda la modernidad. Y seguramente sea ese punto en el que podamos estar más de acuerdo, aunque no sé si lo entendemos de la misma manera. En fin, me callo, que seguro que quieres comentar un montón de cosas. Sí, a ver, en primer lugar, tenemos que empezar a definir lo que es la modernidad, porque si no, entonces no es claro como cuál es el problema. Y hay siempre como una trampa al interior de la modernidad. Cuando tú la nombras, automáticamente parece ya algo positivo. O sea, la modernidad tiene en su mismo nombre todo este optimismo, ¿no? De racionalidad, de universalidad, de que es algo mejor. O sea, ¿quién no quiere carreteras modernas, ¿no? O sea, ¿quién no quiere como la modernización de la infraestructura? En fin, o sea, la palabra misma trae una carga muy fuerte. De ahí que es muy difícil criticarla, o sea, porque entonces uno queda un poco como desacreditado, ¿no? Cuando quieres criticar la modernidad, dice, bueno, entonces, ¿qué quieres, no? O sea, el atraso, o sea, esa es la trampa inmediata. Pero yo te diría, tenemos que como separar las cosas. O sea, la modernidad, y sobre todo, mira, te voy a recomendar, hay un libro que acabamos de publicar, que no lo tengo por aquí, que salió en Editorial Acal. Es el último libro de Dussel y se llama Hacia una teoría de la modernidad colonialidad. La descolonización epistemológica. Y en esa obra Dussel hace una revisión de todo el trabajo que él ha ido desarrollando en torno a la modernidad. O sea, con miras a construir una teoría. Pero ya no le da la vida para poder hacerlo. Entonces él dijo, bueno, lo único que me va a tocar por ahora es hacer como la crítica y la compilación y la revisión del trabajo que he hecho para que después otra persona, ¿no? O otro colectivo pueda llegar a realmente hacer esa teoría que se requiere. Pero fíjate, él en algún momento tenía la visión, incluso como tú lo nombras, de que la modernidad es un proyecto, digamos, de dominación, pero también es un proyecto emancipatorio. O sea, él tenía como esa duda, por esto mismo que estamos diciendo, ¿no? O sea, porque esta carga positiva, además la ciencia, ¿no? Que es como toda la promesa de beneficios para cumplir las expectativas de satisfacción de la vida del ser humano, como que te llena de sueños la modernidad. O sea, surge, ¿no? Con la idea de culminar el proyecto humano. Sin embargo, o sea, después de 500 años que estamos en crisis, ¿no? Por todo lado, que el mundo hace agua por todos lados, que tenemos en vista un genocidio, tenemos que revisar, o sea, ¿cuál fue la promesa? La promesa es que la modernidad iba a traer un mundo de mayor racionalidad. Y no tenemos un mundo de mayor racionalidad. La ciencia no nos trajo más beneficios. No nos trajo una vida plena. Tenemos más desigualdad que nunca. O sea, tenemos ahora sí el nivel, como la distancia que hay entre los ricos más ricos del mundo y los pobres más pobres del mundo, nunca fue tan aguda como ahora. Entonces, estamos como en extremos que uno piensa, a ver, pero entonces, ¿dónde están las promesas de la modernidad? O sea, se supone que nos iba a traer al reino de Dios, ¿no? Ese era el sueño originario. Y no estamos ahí. Estamos en el puritito infierno. Eso es, o sea, tenemos cárceles de niños, ¿no? O sea, hoy, siglo XXI, tenemos cárceles con niños. que son vistos como enemigos,
de Israel. O sea, imagínate tú, con niños con balas en la cabeza y en el pecho directo. Y eso con la tecnología de los drones, ¿no? De punta, tecnología de punta. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces, estos derechos humanos que suenan tan bien, ¿no? O sea, en lo formal, yo te diría que sí, son una maravilla. Pero hay que ver que esa abstracción y esa formalización de la modernidad, que le es intrínseca además, que en la forma y en lo abstracto suena muy bien, que en el aparador del mall, ¿no? Vemos las mercancías como brillan y se ven muy bien también, ¿no? Que las modelos las vemos también ahí como brillan en las pasarelas y se ven muy bien. Esa realidad tan hermosa y tan lujosa tiene algo que oculta, o sea, tiene un lado oscuro. Porque para que todo eso pueda suceder, hay un lado oscuro bien oscuro. O sea, hay los niños con las balas en la cabeza. Hay niños enterrados en las minas trabajando, sacando minerales para que esos diamantes puedan brillar en los anillos de los ricos, ¿no? O en los celulares que utilizamos. Hay, o sea, y aquí traigo a Marx nuevamente, y por eso es que Marx es tan importante. O sea, todas esas mercancías y la modernidad en su conjunto está chorreando sangre por todos lados. Los derechos humanos están chorreando sangre. La realidad de los derechos humanos y los conceptos tan bellos de la Revolución Francesa hay que ponerlos junto a la dominación del Haití. Si no, no se entiende. O sea, la igualdad, fraternidad, que suenan tan bonitos, eran para los blancos, varones. No eran para el mundo entero. O sea, en lo abstracto suena bien, pero esa aplicabilidad nunca ha sido así. En lo abstracto la ciencia es neutral, pero en realidad nunca es así. La ciencia sirve a los grandes capitales y por eso tenemos drones disparando a los niños hoy en Palestina. Porque eso es un negocio. Entonces, ¿qué ha pasado? A ver. Entonces, ahora vamos viendo la modernidad con los ojos que tenemos que verla. O sea, no me digas de ver los ojos desde los conceptos de los derechos humanos. Vamos a ver la modernidad desde los drones que disparan a los niños. Porque eso es la modernidad. O en el nombre de los derechos humanos, todas las barbaridades que se han hecho. En nombre de la democracia. En nombre de la libertad, de la civilización, del desarrollo. De la salvación del mundo. Entonces, o sea, las palabras encubren una realidad y eso es lo que tenemos que estudiar, o sea, ver, ahora sí, sumergirnos, ¿no? Adentro de los conceptos y por eso es tan importante Marx, porque Marx nos permite sumergirnos adentro de los conceptos, pero no de una manera abstracta como Hegel. Y por eso es una crítica y una inversión de la dialéctica de Hegel. Porque Marx nos invita a meternos en esos conceptos y rozar la realidad real. Y por eso nos dice, en la apariencia tenemos la ganancia. ¿Pero qué es la ganancia? La ganancia del capitalista es robo de vida. O sea, es robo de vida y eso es. O sea, tú me lo puedes decir muy bonito y el capitalista puede decir, mira, qué cosa milagrosa. Yo puse un poquito de dinero y cuando termina el proceso, ¿no? de producción y de circulación, al final sucede como un milagro, ¿no? Mi dinero se me ha multiplicado. Entonces, perdón, sí, la teología está muy bien, pero ahora vayamos a ver en qué consiste ese milagro. Y dice Marx, ese milagro consiste en que hubo un momento en que tú le hiciste trabajar a un obrero y dijiste que le ibas a pagar lo que producía y no le pagaste lo que producía. Tú le pagaste un salario que encubre un robo. Le pagaste solamente para reproducir su vida y quedarse igual de miserable que como llegó.
no le pagaste todo lo que produjo. Y entonces ese plus valor, ¿no?, que te aparece a ti como ganancia al final del proceso, es lo que no le pagaste al trabajador. Y entonces, ¿qué ha puesto ahí? Ha puesto su vida. Y por eso el trabajador va al trabajo y vuelve a casa deshumanizado. Porque esa humanidad que él tiene dentro, que te la puso en la mercancía, no le volvió a él como plus, no le volvió como esta parte que nos hace precisamente humanos, ¿no? Dice Marx, el ser humano puede producir más de lo que produce. Y ese plus es para la humanidad. Es para el goce, es para la fiesta, es para la comunidad, es para el estar juntos, es para el descanso, es para el disfrute, es para el arte, es para el ocio. Es para el disfrute de la vida, es para no ser una máquina simplemente que come energía para poder sacarla al día siguiente. Lo que nos hace humanos es poder tener ese plus que producimos. Y si tú le quitas ese plus a ese obrero, le estás quitando a la humanidad. Y por eso algunos, ¿no?, acumulan eso y otros van perdiendo. Y por eso el capitalismo es un proceso de deshumanización. Entonces, ¿ves? Una categoría que la economía clásica, ¿no?, ganancia, la escudriña, parece que muy bien, parece que es un juego de espejos, porque va y dice, no, mira, sale de aquí la ganancia, pero dice Marx, no, estás haciendo un juego de espejos porque no estás mostrando el contenido verdadero. Y eso es como, ¿sabes?, una manera de analizar que la modernidad ha ido desarrollando, pero de una manera, artística, ¿eh? Porque ¿quién puede decir que la dialéctica hegeliana no es, una pulcritud de argumento? Un silogismo racional. Y te saca, ¿no?, una dialéctica de la cual es necesaria la pobreza, ¿no? Es necesaria la colonización, ¿sabes? Es necesaria la dominación de unos contra otros, de estados que tienen el poder absoluto sobre otros, y todo eso por necesidad lógica. Entonces tenemos que, para transformar el mundo, partir de otras premisas y meternos realmente en la realidad, en la realidad real. Y mira, te voy a poner un ejemplito, que es como nada más para ilustrar. Según esto, Hegel desarrolló una lógica necesaria desde la modernidad. Él lo que pretendía es fundamentar la modernidad. Y él pretendía partir de un ser humano común. Si vamos a pensar, cualquier ser humano que abre los ojos y quiere conocer, ¿no? Entonces de ahí él empieza. Entonces abre los ojos y ¿qué me encuentro? Me encuentro, un objeto que voy a describir así y asá, ¿no? Y tiene esta forma y los sentidos, y entonces yo lo trato de conocer. Si nosotros damos el primer paso con Hegel, estamos en la realidad del siglo XXI de hoy. En el genocidio de Gaza. Y tú dices, ¿cómo puede ser? A ver, ¿cómo puede ser que una cosa lleve a la otra? Claro, una cosa lleva a la otra porque el modo de desarrollarse, la razón moderna, es un modo de desarrollarse sujeto-objeto. Se constituye siempre todo lo que está fuera como objeto. ¿Qué quiere decir esto? Como medio para mí. Como medio para un sujeto. Es decir, toda la epistemología, todo el modo de desarrollar el conocimiento de la modernidad es cosificante. El problema es que no es solamente cosificante de la naturaleza, que eso, ya nos podríamos meter a ver qué problemas causa eso, sino que es cosificante de todos los otros seres humanos. Y Marx tiene N ejemplos en el Capital para mostrar esto. N ejemplos de cómo es que esta racionalidad es cosificante. Terminas al final haciendo objeto a tu prójimo.
Y la modernidad nos enseña eso, y todo el tiempo lo estamos haciendo. Tú te subes al camión y no preguntas quién es el chofer. Tú eres Juan, es una función. El chofer es una función en el sistema, y tú eres una función en el sistema. Y nadie se pregunta, y nadie está ahí en el reconocimiento de la humanidad. No, o sea, todo es la automatización y la funcionalización de un sistema. No hay reconocimiento humano. Y esa es la modernidad. Estamos acostumbrados, o sea, es el pan de cada día. ¿Por qué? Porque es el modo de vida que se expandió por todo el mundo. Ahora, nada más, rapidito. ¿Qué pasa si yo cierro los ojos, no? Y ahora pongo mis pies desnudos en la arena y me pongo desde la visión de los pueblos originarios. Y esto es un ejercicio muy básico. Yo no soy pueblo originario, pero te lo cuento desde experiencias de gente que sí. Y que eso es como el clamor y dice, nosotros no somos iguales. Abren los ojos y lo que tienen enfrente no son objetos. Nada es objeto. Sino que siempre tengo delante sujetos. La naturaleza es sujeto. Y todo es sujeto. ¿Por qué? Porque incluso aquello que yo construyo, ¿no? Como un valor de uso, diríamos desde Marx, tiene historia, tiene vida, tiene tiempo que alguien le ha dedicado, tiene conocimiento, o sea, ahí está ebulliendo, ¿sabes? Toda la comunidad humana y de la naturaleza, y cuando yo abro los ojos veo eso, o sea, veo comunidad, veo intersubjetividad, nunca veo objetos. Y como veo esa historia, y como veo esa comunidad, y como siempre me relaciono con la totalidad, como experiencia comunitaria, entonces yo no puedo desechar tan fácil, ¿no? O sea, no es que agarro un plato y platos desechables aquí, no es que el que está enfrente es un objeto para mí, ¿me entiendes? Entonces eso nos lleva a pensar una epistemología totalmente distinta a la moderna. Entonces, lo que te quiero decir es que hay otros mundos más allá que este, ¿no? Y hay otras epistemologías más allá que esta. Y esta que tenemos hoy en día nos ha producido la realidad que tenemos hoy en día, porque la modernidad se expandió 500 años. Y este es el resultado que tenemos, Gaza. Me parece interesantísimo, no voy a intentar no extenderme mucho y ya ir, terminando, dejarte un turno también para que comentes lo que quieras y sobre todo voy a intentar acabar con una pregunta más sencilla para evitar esto, pero bueno, en primer lugar, es que he ido tomando algunas notas porque es que has comentado muchas cosas súper interesantes además, y de nuevo me da la misma sensación, creo que en gran medida estamos de acuerdo, ¿no? Creo que en primer lugar, espero haber contribuido y ojalá quienes vean el vídeo así lo juzguen a un entendimiento, porque creo que hay elementos de mucho que aprender, creo que recíprocamente y con muchas más tradiciones de dentro y de fuera del marxismo, ¿no? Este canal obviamente es una humilde contribución, no soy yo un influencer ni nada parecido, pero bueno, simplemente quería contribuir a eso y creo que también es dar muestra de que podemos estar con posiciones diferentes sin tener que faltar al respeto y manteniendo, yo creo, límites de la cordialidad, que creo que es donde estamos, ¿no? Y en ese sentido, agradecerte la recomendación del libro de Dussel. A mí con Dussel me pasa algo, yo sé que tú eres una discípula muy aventajada de él, y a mí me encanta su obra. De hecho, a mí su libro sobre 16 tesis de economía política me encantó, me parece un libro interesantísimo. Paradójicamente mucho más interesante que sus textos sobre Marx. A mí los textos que tiene sobre Marx me interesaron menos, me pareció... Yo no encuentro, como tú decías antes, ¿no? Seguro que porque leemos desde puntos diferentes, yo no encuentro lo que él encuentra en Marx. Yo veo su perspectiva, pero por ejemplo no soy capaz de... Me parece... No soy capaz de aceptar, por ejemplo, la cuestión de la exterioridad que él plantea, ni toda la influencia de la religión, no porque no piense que hay una influencia de la religión en Marx, sino porque mi visión es distinta. Pero en el momento en que leo al Dussel, que ya no está interpretando a Marx, me quedo impresionado. Ya te digo, las 16 tesis de economía política me parecen una maravilla y es posible que tenga que leer este libro que me comentas, ¿no? Y después, en relación a lo que planteas de la modernidad, estoy también de acuerdo, o creo que estoy de acuerdo en gran medida. Hay un texto de Hinckelhammer, de Franz Hinckelhammer, que participa en el libro, pero no me refiero al que plantea, sino a uno que está en la compilación por la que le dieron el premio Libertador hace años ya, en la que habla de la crítica inmanente de la modernidad, y habla de Locke, y habla de Habermas, ¿no? O sea, como un pensador acabó justificando las muertes en nombre de los derechos humanos.
Y es mostrando esa complejidad y esa contradicción interna de la que creo que hay que ser consciente, ¿no? O sea, nadie puede abrazar, como bien planteabas, la legalidad burguesa como simple forma. O sea, bueno, me parece muy bien, en España nos pasa, seguro que cualquier español que nos vea así lo siente, con el derecho a la vivienda. Sí, lo puede poner en la Constitución, pero luego sufrimos mucho en el día a día justamente porque nadie nos reconoce ese derecho que es plenamente formal, ¿no? Entonces los derechos humanos sí quedan en papel mojado y seguramente haya que verlos en esa dialéctica que tú misma planteabas, pues es complicado. Y sin embargo, yo sigo viendo una potencialidad, ¿no? O sea, cuando se aprueba la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la Revolución Francesa, todo aquello, hay dos grandes reacciones interesantes, ¿no? Lo primero, las mujeres. Olympe de Gouges publica su Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana, ¿no? Diciendo, oye, os estáis olvidando de mí. Pero desde Haití levantaron también la mano diciendo, os estáis olvidando de nosotros. Y ahí se vio que el proyecto de la modernidad estaba muy acotado. Y cómo, que es lo que a mí me interesa, a través de las luchas ese proyecto de la modernidad se expandió hasta el punto de incorporar a mujeres y personas racializadas, a negros, a otras razas, otras formas de racialización dentro del ciudadano, ¿no? Y cómo la figura del ciudadano se fue expandiendo, no porque la modernidad sí lo planteara abstractamente, sino porque los sujetos lucharon, ¿no? Y construyeron algo. Y esa es la dialéctica que a mí me interesa de la modernidad. O sea, planteabas el ejemplo muy interesante del conductor de autobús, ¿no? Yo a mis estudiantes les planteo dos ejemplos antagónicos, ¿no? En primer lugar, les hablo del Holocausto y cómo la burocracia despersonaliza y cómo se puede llegar a convertir una persona en un simple número, que es una barbaridad y que a todos nos parece una barbaridad y todos nos sentimos, a veces empatizamos con la crítica esta tan beberiana del capitalismo racional. Pero por otro lado también les digo, bueno, no os gusta ser un número, ¿verdad? No. ¿Qué os gusta ser? Una persona. Vale, cuando tú acudes al médico, ¿qué te gusta que te atiende? ¿Como número o como persona? O sea, que te trate diferente si eres hombre o mujer, blanco o negro, o que te trate igual, o sea, que te trate despersonalizado, ¿no? Pues yo creo que lo razonable es lo segundo. Y la estandarización ha dado lugar al Holocausto, o sea, la despersonalización ha dado lugar al Holocausto, pero ha dado lugar a los derechos de la ciudadanía. Entonces creo que ahí hay una dialéctica que a mí sí que me interesa, no por unilateralizar, sino por entender que es posible ampliar los límites de la modernidad y subvertirlo o digamos, responder a las promesas que la modernidad o que el capitalismo hace falsamente respecto de la modernidad. La modernidad promete una cosa que el capitalismo no solo no cumple, sino que no puede cumplir. Y nuestra respuesta probablemente sea tratar de... O sea, las promesas no estaban mal, o yo creo que en general no estaban mal. Lo que está mal es cómo el capitalismo las metaboliza, ¿no? Y en ese sentido, estoy de acuerdo también, además, y ya voy terminando, no te preocupes, con la cuestión que decías de Hegel y del funcionalismo. Haces una crítica súper interesante en tu capítulo a la ciencia moderna. Y yo ahí es que reconocía, has hablado de Hegel, pero yo reconocía el funcionalismo. Ese funcionalismo que nos ha dicho, sí, hay desigualdad, pero es que la desigualdad es necesaria. Incluso es positiva porque genera incentivos. Y ahí está el funcionalismo en la economía, el neoclasicismo y un montón de otras disciplinas que efectivamente juegan esa crítica. Y mi sensación es que desde el marxismo y desde la sociología crítica o la crítica de la sociología o desde lo que sea que planteamos, hay que reconocer ese límite y hay que denunciar como muy duramente estás denunciando, ¿no? Y ya para terminar, te prometí que acabaría con una pregunta. Es ¿qué proponemos? O sea, mi propuesta sería esa, ¿no? De como expandir la modernidad, a lo mejor cambio de opinión. Yo me gustaría leer a Dussel, porque hasta cierto punto hay muchos argumentos que me convencen, pero a mí me gustaría saber qué proponemos en los diferentes contextos políticos. Yo entiendo lo que planteas de Abya Yala y de los pueblos originarios. Yo no conozco lo suficiente el territorio como para plantear mucho al respecto, pero a mí me gustaría entender qué podríamos proponer, incluso desde la clase obrera que se sitúa en el centro capitalista, que es donde a mí me toca desarrollar la acción política. O sea, ¿cómo podemos construir eso? A lo mejor no tienes una respuesta. Yo, por ejemplo, hablo mucho con Javier García, que seguro que algún día vendrá al canal, más pronto que tarde, y tenemos visiones muy diferentes de cómo entender todo esto, y todas dentro de este meollo, ¿no? Pero bueno, me gustaría escucharte también sobre, bueno, ¿qué proponemos? ¿Qué otra alternativa nos queda cuando renunciamos a la modernidad, que efectivamente es algo que suena muy bien? O sea, yo estoy diciendo a la gente, quítate eso que suena muy bien, y en su lugar te voy a proponer pueblos originarios, que aquí es una cosa, pues, extraordinariamente distante, ¿no? En fin, esa sería un poco la pregunta, ¿no? ¿Cómo articular una reforma, una propuesta política que vehicule todo eso que a mí por lo menos me suena bien que planteas?
Sí, bueno, muchísimas cosas. A ver, espero lograr sintetizarlo en poquito tiempo. Primero, tanto Hinkelhammer como Dussel, como Juan José Bautista, filósofo boliviano, han dicho y han dado distintos argumentos de por qué capitalismo y socialismo son proyectos de la modernidad. Esto puede parecer justo chocante, porque si hemos definido que la modernidad es un proyecto civilizatorio de muerte, ¿sabes? Toda la izquierda, bueno, me va a lanzar todos los jitomates del mundo diciéndome que estoy, o sea, de qué estoy hablando, ¿no? Pero aquí el punto es, la modernidad es un proyecto civilizatorio que tiene como contenido la dominación, por esto que yo te comentaba al principio. Porque tiene como estructura, ¿no?, un dualismo sujeto-objeto. Entonces, este dualismo sujeto-objeto, que tiene que ver también, y voy a ir hacia allá, porque hacia allá va la respuesta última que me has pedido de qué hacer, ¿no?, es el modelo ideal. O sea, si tú quieres entender a Hegel, tienes que seguir como todo el hilo hasta llegar al último momento, que es la idea absoluta. La idea absoluta tiene que ver con el modelo ideal, que al final lo que te dice es, tú puedes saber lo que es el ser, o sea, la primera pregunta que se hizo en la lógica de qué es el ser, tú puedes saber lo que es el ser cuando tienes una idea clara de la idea absoluta. ¿Y qué es la idea absoluta? El modelo ideal. ¿Qué es el modelo ideal? Bueno, teológicamente se podría decir el concepto de Dios. O sea, la utopía última. Entonces, desde ahí, desde ese concepto último, es que todo tiene sentido, porque eso es como la lámpara que ilumina la realidad. O sea, ese concepto último, el concepto de Dios, ¿no?, las utopías últimas, son las que te recortan la realidad y te la muestran de una manera. Es lo que le da sentido a tu vida. Es lo que, o sea, te lo voy a decir en los términos en los que planteaba Heidegger, ¿no? O sea, el ser te aparece a partir del proyecto que tienes. O sea, tienes hambre, pues automáticamente te van a aparecer todas las cosas que te puedan saciar el hambre. ¿Me entiendes? Entonces hay siempre como algo desde donde tú estás mirando la realidad. Entonces la realidad no te aparece nada más así. De manera que esta estructura sujeto-objeto que implica que hay un yo, ¿no?, que constituye la realidad y para la cual todo lo que está alrededor es objeto, que desarrolla por eso un tipo de racionalidad, que es una racionalidad instrumental, y que es la que desarrolla Hegel, y él lo dice de manera explícita. Estamos hablando de la racionalidad instrumental, lo dice en la lógica. Entonces, instrumental, ¿por qué? Porque se te aparece según qué, según lo que tú estás buscando, según el fin del sujeto, y por eso todo te aparece como objeto. Todo te aparece como mediación para el fin del sujeto. Entonces, termina siendo una lógica de la dominación, una razón de la dominación. El capitalismo y el socialismo tienen la misma premisa. O sea, parten de la misma visión sujeto-objeto. El capitalismo, como lo dice Marx, domina al ser humano y a la naturaleza. El socialismo no pretende dominar al ser humano, solamente a la naturaleza. O sea, ahí hay que acordarse de la famosa carta que le deja el Che Guevara a su hijo y que le dice, no te olvides de aprender bien ciencia, ¿no? Porque hay que dominar la naturaleza. Es en nuestra izquierda también, el Che Guevara muy querido y digamos lo queremos en el alma, realmente, o sea, es uno de nuestros grandes libertadores. Y sin embargo hay puntos en los cuales tenemos que criticarlo.
Tenemos que criticarlo porque tenemos que seguir caminando. Y Che Guevara nos acompaña en muchas luchas, pero hay otras en las que tenemos que también enmendar el camino. Entonces, el socialismo se propuso dominar la naturaleza y por eso no es suficientemente crítico y por eso sigue reproduciendo esta estructura sujeto-objeto. Que al final, lo que decía Dussel, esa dominación de la naturaleza se le va a revertir. Quien desarrolla más esto es Juan José Bautista. Se le va a revertir y va a terminar dominando al ser humano igualmente. Entonces, el proyecto que tenemos, hacia el que tenemos que avanzar, tiene que ser más radical. Y por eso cuando ahora hablamos, ¿no? Ahora se habla que el socialismo comunitario, que el socialismo del siglo XXI, que el socialismo bolivariano, ¿no? O sea, hay como nuevos intentos, porque bueno, también estamos conscientes, y mira, yo te lo digo, yo soy hija, o sea, de esas luchas también. O sea, mi padre fue de los que salieron también, como seguramente en las generaciones de tus padres. O sea, y nosotros tenemos que seguir el camino. Y tenemos que seguir el camino y decir a nuestros padres, bueno, hasta aquí estoy, en tu lucha estoy, pero tenemos que también criticar lo que no fue suficiente, porque no fue suficiente. Tan es así que mira dónde estamos. Entonces, bueno, o sea, no dudamos de las buenas intenciones, o sea, eso no es lo que se critica. Y retomamos como ese impulso de transformación, pero tenemos que seguir caminando con la experiencia que hoy nos da justamente la experiencia del socialismo del siglo XX, que fue muy valiosa también para ver en el espejo las cosas que había que profundizar. Entonces, fíjate, tú has comentado un tema que brevemente lo comento, así nada más como para dejar inquietud. O sea, yo estoy dejando, ¿sabes? Como un montón de preguntas, pero quiero como, ¿sabes? Echarle un poco, como soy mexicana, echarle un poco de salsa, de picante, y dejar a la gente con la duda y que se vayan a estudiar un poco estos temas. Dussel recupera el tema de la exterioridad, ¿no? Y tú has dicho, yo no estoy de acuerdo con esa interpretación de que Marx tiene una visión de exterioridad. Y este es el punto. La categoría más importante de Marx es el plusvalor. Dice Dussel, si nosotros queremos explicar lo que es el capital, o sea, el sistema como tal, el sistema capitalista, si nosotros queremos explicar lo que es el sistema capitalista para el sistema capitalista, esto es muy importante, ¿eh? O sea, no el sistema capitalista como es en realidad, sino el sistema capitalista para el sistema capitalista, nos basta la lógica de Hegel. ¿Por qué? Porque la lógica de Hegel muestra, ¿sabes?, cómo se va pasando de una totalidad a otra y cómo se va llegando y cómo se crece, ¿no? Cómo va creciendo el capital en cada proceso de producción y de circulación. Pero para poder entender lo que es el capital desde su realidad real, como decía Marx, tenemos que entender que quien produce el capital, o sea, tenemos que entender lo cual es como la sangre que circula en el capital. Y esa sangre que circula en el capital es la vida humana. O sea, el valor, ¿no?, que se valoriza en cada proceso, en cada circuito, es vida humana. Eso es como, la vida humana está ahí ebulliendo. Entonces, esta vida humana se la va inyectando el obrero cada vez que trabaja durante esa jornada laboral. En esa jornada laboral que pone más de lo que se le paga. Entonces dice Dussel, al poner más, quiere decir que eso más, ese plus, que después se le va a revertir o lo va a cachar el capital como ganancia, viene desde más allá del capital. O sea, viene de un lugar exterior al capital, viene de la vida misma.
¿Por qué? Porque esa capacidad de producir no nos la da el capital. Esa capacidad de producir la tenemos nosotros. La tenemos nosotros gratuita, que nos la ha dado la vida. Y desde ahí es que podemos producir más de lo que consumimos. O sea, eso es un don que está más allá del capital. Entonces, el tema de la exterioridad es fundamental. Porque dice Dussel, es creación de la nada. O sea, de la nada, pero porque es nada de capital. O sea, desde más allá, desde esa... Porque el capital, digamos, tiene una totalidad. Y el ser humano no fue parido por el capital. Ese es un sistema que vino mucho después. Nosotros ya estábamos. Y esa capacidad de producir nos la ha dado la vida. Entonces nos la ha dado de la vida y la tenemos intrínsecamente. En una exterioridad del capital. Si tú entiendes eso, entonces te vas a dar cuenta que el capital va creciendo, pero en cada proceso va siendo inyectado desde fuera. Va siendo inyectado desde esa vida que después se acumula al interior. Por eso hay una exterioridad. Y esta exterioridad es intrínseca a la realidad real. O sea, no es nada más como algo que es para explicar el capital, sino que siempre la realidad desborda la realidad. Esto parece una tautología, pero se explica de muchas maneras. O sea, yo misma que estoy frente a ti, ¿no? Trato de hacer explícito como algo, pero sabes, es como de un universo que tengo acá y trato de traértelo. Y tú lo que puedes cachar es algo, pero no puedes cachar todo lo que yo digo. Imposible, o sea, trasciende. Digamos, yo vengo, como decía Levinas, ¿no? Yo vengo desde un infinito y vengo aquí y trato de ponerlo en palabras. Al final me sale todo finito y tú lo vuelves a cachar en tu finitud y otra vez lo lanzas tú también a tu infinitud. O sea, porque tú también vienes con tus problemas y con todo ese mundo, ¿me entiendes? Entonces, la realidad no puede ser nunca subsumida en una totalidad, sino que siempre estamos compartiendo algo, pero hay algo que está rebasando esa totalidad. ¿Me entiendes? O sea, hay como una exterioridad intrínseca. Y por eso la comprensión nunca es 1 más 1, sino que hay siempre mucho más que se juega. O sea, la realidad desborda todo lo conocido necesariamente. Entonces, digamos, el tema de la exterioridad es un tema súper profundo que, bueno, se podría tratar en otro momento. ¿Hacia dónde ahora? Decía Dussel, la razón es una astucia de la vida. Es decir, la vida que tiene 3.500 millones de años, a ver, en los conteos, ¿no? A veces es el más, a veces es el menos. 3.500 millones de años. Pero la realidad ha seguido viva de manera ininterrumpida desde ese momento. Y llegó un momento, hace 150.000 años, que produjo una nota nueva. Y esa nota nueva es la razón humana. La razón humana es capaz de concebir y de racionalizar esa vida. O sea, la razón humana es la vida misma tomando conciencia de sí misma. Entonces, estamos nosotros acostumbrados a vernos al interior de la modernidad como separados de la naturaleza. En esta relación sujeto-objeto. La naturaleza está siempre frente a mí. Yo me apropio de ella, ¿no? Es objeto. Me apropio de ella en el derecho, en la economía, ¿no? Pero, dice Dussel, es que la naturaleza no está frente a ti. Tú eres naturaleza. El ser humano se ha olvidado de que es naturaleza.
Ahora, con la conciencia, dice Dussel, nos nace también la responsabilidad. O sea, ser autoconsciente implica responsabilidad. Y esto, bueno, habría que también elaborarlo y hay toda una justificación para mostrar esto. Pero entonces, ¿hacia dónde tendríamos que ir, no? Hacia tomar el lugar que nos corresponde. ¿Y cuál es el lugar que le corresponde al ser humano? El hacerse responsable por la vida. Entonces, lo que tenemos que hacer no es desarrollar una racionalidad instrumental. Porque la racionalidad instrumental es lógica, pero puede ser autodestructiva. Tú puedes racionalmente, ¿no?, cortar la rama sobre la que estás parado, dice Hincklhammer, y hacer una racionalidad irracional, como la que tenemos hoy. O sea, toda esta maquinaria de guerra es racionalidad irracional. O sea, es una irracionalidad. ¿Por qué? Porque atenta contra la vida. O sea, desde la perspectiva de la vida es irracional que estemos haciendo esto. Entonces estamos cortando la rama sobre la que estamos parados. Y esa es la modernidad. ¿Sabes? La modernidad que se muerde la cola en su sujeto-objeto. Porque pensó que la naturaleza estaba frente a y en realidad no. La naturaleza está dentro. Somos nosotros esa naturaleza. No hay objeto. Somos una gran subjetividad y una gran intersubjetividad. Es decir, somos una gran comunidad y el ser humano no ha tomado conciencia de eso. O sea, ¿hacia dónde tenemos que ir? Hacia tomar conciencia de que somos una comunidad. Uh-huh. Entonces, eso nos llevaría a desarrollar una racionalidad ética, una racionalidad de la vida. Uh-huh. Eso también está en Marx. Y ese justamente es el Marx desconocido. Por eso es que Dussel dice, el capital de Marx es una ética, pero nunca el marxismo del siglo XX lo leyó de esa manera. ¿Tú viste cómo hay cosas nuevas? Realmente hay cosas nuevas que se están diciendo. Porque Marx no solamente nos habla, ¿sabes?, del robo, sino que nos dice hay una tasa de ganancia, pero más profundamente hay una tasa de explotación. Cuando dice tasa de explotación está haciendo un juicio, y ese es un juicio de valor, es un juicio ético, y no deja de ser ciencia. Entonces la ciencia que tenemos que desarrollar es esa ciencia crítica ética. Uh-huh. Y esa ciencia crítica ética nunca la ha desarrollado la modernidad, porque si algo no quiso, era la ética. Y por eso se neutralizó, se objetivó, se hizo su método científico, ¿no?, que tiene objeto, cuál es tu objeto de estudio, ¿ves? Pero está todo unido. O sea, en realidad es una ciencia que se sacó la ética. ¿Para qué? Para poder ponerse al mejor postor. Y ahí tenemos, por eso, la ciencia moderna prestando servicio al gran capital, no prestando servicio a la vida. Entonces, cuando unes todos los puntos, es todo completamente lógico. Así que la modernidad no hay manera de ponerla ni de salvarla. La modernidad tenemos que combatirla en las instituciones, en la subjetividad, en la lógica de la guerra, en la economía, en el patriarcado. O sea, esto ya implicaría muchos cursos. Pero lo que me refiero es esta lógica sujeto-objeto, que es una lógica de dominación y que se reproduce en todas estas jerarquías de dominación que tú has mencionado, que trabaja Ramón Grossfogel. O sea, no es que hay, como sabes, el patriarcado por aquí, el ecocidio por aquí, ¿no?, el capitalismo por acá. No, está todo unido. Entonces tenemos que descubrir y mostrar cómo es que es una sola lógica, y es una lógica de dominación. Y entonces a veces, queriendo nosotros emanciparnos, estamos produciendo el mismo problema. Y eso es lo que le pasó al socialismo del siglo XX. Por eso necesitamos superarlo. Ahora, lo superamos amorosamente, críticamente y también haciéndonos cargo, porque es también nuestra historia.
Es decir, no es que nosotros estamos salvos, no, cuando yo hablo de modernidad no es que otros son los modernos, no, la modernidad está dentro de mí, también, ¿me entiendes? O sea, es un trabajo que tenemos que hacer colectivamente, y por eso cuando hablamos nosotros de descolonización, yo creo que el trabajo que tenemos es el trabajo del siglo XXI. La descolonización implica desmodernización, y eso solamente se hace colectivamente. No hay nadie que esté salvo, no hay nadie que esté libre de pecado. Todos estamos metidos en esa lógica y bueno, tenemos que trabajarla porque es lo que nos toca. Y es una cuestión de vida o muerte. Pues, Katia, me quedo encantado, o sea, bueno, muy, pero vamos, apuntes, me parece interesantísimo lo que planteas de la discusión con Dussel y la exterioridad. Me ha parecido más muy bien la manera en que lo has planteado, que la gente se informe, que discuta. Yo creo, o sea, yo he estado discutiendo con esa cuestión de la exterioridad, interioridad, totalidad, inmanencia, que si la subsunción real, que si la cuestión de esto que dice Marx de que el obrero puede ser un atributo del capital, incluso o sea, hay toda una evidencia textual en Marx, y yo animaría a la gente que no solo buscara la evidencia textual en Marx, sino que identificara qué es lo que ve en la realidad, porque al final lo que tiene de valioso Marx es que nos ayuda a entender nuestra realidad, ¿no? Entonces yo no quiero ni dar esa discusión, y sí retomar puntos de encuentro, ¿no? Porque creo que es lo bonito también y el objetivo de todo esto. Me parece interesante y totalmente oportuno lo que has planteado de unir todo eso, de que no veamos las cosas por separado, fragmentarias. Creo que hay Descartes muchas veces criticado, y yo creo que en alguna medida con razón, a veces es un poco duro con él también, pero esta manera de trocear, ¿no? Alma-cuerpo, que luego dio origen a toda una lógica que por ejemplo Federici critica muy duramente y me parece interesante. Lo que planteas también de cierta iconoclastia, aunque no lo llamemos así, ¿no? O sea, sí hay que criticar al Che, se critica al Che, o sea, que está, o sea, ya está bien de tener los bustos incólumes, ¿no? De Marx, Lenin, yo me parece muy bien que se critica a Marx o que se critica a Lenin, y yo mismo creo que Marx no lo dijo todo bien y pudo cometer errores, ¿no? Y por último, lo que creo que es el gran punto de encuentro y que te reconozco plenamente, ¿no? Que es la cuestión de la defensa de la vida, una categoría complicadísima que además da mucha discusión, porque si se mira cuantitativamente no hay un sistema que haya mejorado más la esperanza de vida o que haya generado más vida humana en el planeta, pero no se trata solo de esa cuestión cuantitativa y centrado en el ser humano, hay una cuestión cualitativa de entender qué vida, cómo la vivimos, y de entender que la vida, y lo planteáis en el libro, y es clarísimo, ¿no? O sea, la vida no es solo un punto de llegada político, sino que es un punto de partida analítico. O sea, ser materialista, y lo plantea Engels y lo retoma Dussel y lo retomas tú también, ese es el punto de partida, la reproducción de la vida. Ser materialista va de entender la reproducción de la vida, no va de entender las cosas palpables, los objetos, que como se puede plantear, ese fisicalismo absurdo que creo que no hay nadie, ni desde el marxismo ni desde cualquier otro sitio, que pueda plantear que lo central es lo que existe porque lo puedo tocar. No sé, eso es una trivialidad en el mejor de los casos, ¿no? Pero entender la vida como un proyecto analítico y como un proyecto político también, ¿no? Como un proyecto político que por supuesto incorpora una ética, y también entiendo eso, ¿no? O sea, hay que pensar una ética. Una ética que nos ayude a entender y a articular políticamente todo eso, ¿no? Y sobre todo articularlo en un momento en el que la guerra está ya, se escuchan tambores de guerra, hay guerra en Ucrania, no es una guerra lo que vemos en Palestina, lo que vemos es un absoluto genocidio y una matanza inhumana, y en momentos como este es cuando hay que replantearse la vida y el planteamiento, como tú bien hacías, de que la teoría no está flotando, la teoría tiene que estar, o lo que llamamos teoría, tiene que estar imbricado con la defensa de un proyecto político, y no puedo hacer una teoría de la modernidad o del capitalismo, de lo que queramos, que deje fuera lo que está pasando en Gaza ahora mismo. Ese es el punto de toque de la humanidad, ¿no? De esta discusión de la vida. Así que en principio no me quedaría nada más que agradecerte de verdad que hayas venido, que estemos aquí a estas horas, que la gente no lo sabrá, pero es ya bastante tarde, y todo lo amable que creo, ojalá ha sido por lo menos para mí la discusión. Si querías aportar algo más o a modo de despedida, por supuesto, lo que quieras. Sí, mira, Dussel, en este último libro que te dije, hacia una teoría de la modernidad-colonialidad, destaca muchos temas. Uno es precisamente el del título, que dice que la modernidad no se puede separar de la colonialidad. O sea, tiene este auge de colonización
Y por eso es que te decía yo, ¿no? La descolonización es hoy día algo urgente. Y él habla al final de un concepto, dice, tendríamos que ir avanzando hacia una nueva era del mundo, que es el ecoceno. El momento en el que el ser humano, ¿no?, se diera cuenta de que en última instancia, ¿no?, volviera al seno de la vida. O sea, se diera cuenta de que la naturaleza está dentro de sí misma y que ya dejáramos atrás el antropoceno. ¿Me entiendes? Porque el antropoceno se distingue, el antropo se distingue de la naturaleza. En vez del ecoceno sería como una vuelta a la conciencia del lugar que ocupa el ser humano. Y bueno, hay mucho por desarrollar y por construir, pero yo creo que estas son como las tesis desde donde se puede comenzar a avanzar en esa descolonización, y que, como te repito, es una descolonización que solamente se puede llevar a cabo de manera colectiva y que es tan amplia, o sea, implica una transformación tan profunda que no hay como un lugar privilegiado para empezar. O sea, hay que descolonizar la vida, las ciencias, en fin. Pues Katia, casi se me olvida recordar a la gente que justo después de suscribirse a este canal, busque en YouTube tu canal de YouTube, en el que tienes un montón de conversaciones muy entretenidas, muy interesantes, y que si se han quedado con ganas de más por tu parte, que lo busquen, porque realmente yo estoy suscrito y cada día, cada cierto tiempo veo las conversaciones, veo las discusiones con autores como Ramón Grosfogel, que has mencionado, que la verdad que merecen bastante la pena. Aunque uno pueda no estar de acuerdo en todo, se aprende mucho. Así que nada, reiterarte las gracias y ojalá nos veamos, sabiendo que estás por estas latitudes, ojalá nos veamos pronto. Si vienes por Sevilla, ya sabes que saques algún momento para tomar un café o charlar en algún momento. Muchísimas gracias, Jesús, por la invitación y un gusto conocerte. Igualmente, hasta luego.